Bienvenidos a este webinar, a este nuevo webinar de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. En este webinar se abordará el proceso de prueba de videojuegos en sus fases alfa y beta, destacando su importancia para garantizar la calidad y experiencia del usuario. Se explicarán estrategias para estructurar y ejecutar pruebas, identificar errores y recopilar feedback valioso antes del lanzamiento del producto. Bueno, tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente el ingeniero David Curras. David Curras es ingeniero en sistemas informáticos de la UAI, desarrollador de software, docente universitario y emprendedor en tecnología. Es CEO de Radium Rocket y director de la licenciatura en producción de simuladores y videojuegos en la UAI. Con experiencia en desarrollos de software a medida y gestión de proyectos tecnológicos, se enfoca en conectar la educación y la tecnología con empresas e instituciones que así lo requieren. Hola David, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Hoy estoy con esta luz rara que hace que me vea raro. Estuvimos haciendo pruebas con las luces y los fondos y hoy me toca hacer el webinar desde casa y, y Esperá que bueno, me voy a poner con el fondo parejo ahí con vos. está, ahí Ahí está, ahí somos está. Digital Twins. Bueno, Perfecto. no, pero se te ve bien, ¿eh? Un Se gusto volver a estar acá, Darío. Bueno, el placer, sabes que siempre es nuestro, nos nutrís con todos los conceptos y las cosas que nos contás, así que bueno, sin más, darles la bienvenida a todas las personas que se conectan, sabés que nos siguen algunos aquí por el Zoom y otra cantidad grande de gente por YouTube, los que están conectados aquí en el Zoom, acá ya están saludando Julieta, Luca, Francisco, Nahuel y un montón de gente más tienen abajo un iconito de preguntas y respuestas, así que si hacen clic allí y quieren, en la medida que David vaya disertando sobre el tema que nos convoca, dejar alguna pregunta, yo me encargo de trasladársela para que David le pueda dar respuesta a lo que ustedes van preguntando, ¿sí? Así que sin más, si te parece, David, podemos comenzar. Excelente, Darío. Bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar de alfa y beta test y vamos a dar un poquito de contexto sobre como una continuidad a lo que fue el webinar anterior. El webinar anterior, cuando hablamos de las etapas de un proyecto, hablamos de la primera etapa, la etapa de discovery o concepto, y, y las etapas posteriores de producción y de alfa beta testing quedaban para charlas como esta de hoy. Entonces, hoy vamos a tratar los siguientes temas, vamos a repasar un poquito las distintas etapas de un proyecto. Vamos a ver qué es un test plan, cómo los tests se hacen durante la etapa de producción. Ya después nos metemos a fondo con lo que es alfa y beta test. Hablamos un poquito de herramientas y dejamos un espacio para preguntas. El caso que traigo hoy como para poder bajarlo a tierra es el caso de Space Prison. Es un juego que desarrollamos en la empresa donde trabajo. Es un juego que ya lleva 3 años de vida tiene y de uso y de ser jugado en distintos parques de diversiones. Y este juego, la primera versión, llevó unos 8 meses de desarrollarlo, pero casi 5 meses pulirlo y dejarlo en un punto de estabilidad para poder salir a producción. Entonces, voy a ir contándoles un poquito sobre la experiencia concreta en base a cada uno de los puntos que vamos a ir tocando para que podamos bajar a tierra los conceptos que por ahí son un poco teóricos y puedan hacer también preguntas sobre el ejemplo específico si quieren. Repasamos un poquito las etapas de un proyecto para que todos estemos alineados. Sé que acá a veces vienen gente de ingeniería en sistemas, vienen de videojuegos, pero también vienen de otras carreras. Entonces está bueno repasar un poco las etapas de un proyecto. Y les hice una comparativa. em, del lado izquierdo está esta primer columna, son las etapas de un desarrollo de software tradicional, un proyecto web, mobile o de escritorio.
En la columna del medio está las etapas de un proyecto de videojuegos, ¿sí? O de un proyecto de simuladores. Dependiendo del tipo de simulador, el proyecto de simulador puede tener etapas más parecidas a lo que es un desarrollo de software tradicional. Pero bueno, creo que con esta comparación podemos entender cuándo es de un lado y cuándo es del otro. Em, la, mm, la cantidad de contenido artístico hace la diferencia. La cantidad de recursos gráficos, imágenes, sonidos, storytelling, guión, música, todo lo que es contenido artístico hace la diferencia principal porque la experiencia de usuario y las etapas de UI UX se vuelcan más hacia el principio y tienen mucho más efecto también al momento de hacer el alfa y el beta testing. Pero bueno, podemos trazar casi un uno a uno entre las etapas. Lo que es un discovery o una etapa de análisis y diseño preliminar en lo que es un desarrollo tradicional, un desarrollo de software más tradicional como web, mobile o aplicaciones de escritorio. En videojuegos es el concept, es preproducción. Las pruebas de conceptos técnicas, que son pruebas de concepto que se hacen en proyectos web o mobile, se pueden comparar con la etapa de prototipado de un videojuego. No es la etapa de demo, es la etapa de prototipado. Lo principal que se quiere lograr acá es un- una reducción de riesgo. Se trata de reducir el riesgo técnico, tecnológico y artístico, en el caso del videojuego, y también la viabilidad técnica o la viabilidad artística para poder trazar una línea de estimación en complejidad. Cuando uno tiene una idea en la cabeza, cuando uno tiene algo que quiere desarrollar o que le piden desarrollar a medida para un tercero, esa idea toma forma, lo podemos bajar en papel, pero el desarrollo es complejo. Cuando lo complejo lo separamos en partes más simples, en un proyecto que vamos a construir, estimarlo a veces es difícil, porque hay muchas variables que no controlamos. Entonces las pruebas de conceptos es una buena etapa para controlarlo. La etapa de UI UX, que sería interfaz gráfica y experiencia de usuario, se puede hacer de manera bastante temprana en un proyecto más tradicional. En cambio, en lo que es un videojuego, gran parte de esto se hace en el concept. Se hacen playtest o pruebas del prototipo. Sobre el prototipo se hacen algunas pruebas, sobre todo lo que es playtest. Y después tiene mucha incidencia en lo que es el alfa y beta. ¿Sí? Entonces, toda la parte de validación del arte en todas sus formas dentro de videojuegos es un poquito más transversal. No un poquito, es mucho más transversal que en un proyecto de software tradicional. La etapa de desarrollo en videojuegos se llama producción. Y depende del tipo de simulador, si tiene mayor o menor cantidad de desarrollo artístico. Si es un simulador que tiene mucho gráfico, mucho sonido, una producción no solo de desarrollo de software desde el punto de vista de código, de programación, sino también desde el punto de vista gráfico, musical y de guión, cae más del lado de producción. En lo que es producción, tenemos desarrollo de niveles, los assets 2D, 3D, programación, integración, mecánicas, narrativa. Una vez que la producción ya llega a un punto no de estabilidad, pero sí de completitud de las funcionalidades core, de las funcionalidades principales, de los niveles principales y podríamos decir que se asemeja al producto final, entramos en etapa de alfa, que no voy a ahondar mucho acá porque después la vamos a comparar. Y una vez que la etapa de alfa está sólida, el producto está estable, pasamos a una etapa beta.
Por último, salimos a producción. Launch o release son nombres que se usan en la jerga técnica de lo que es desarrollo de software más tradicional. Release o Gold Master es el producto cuando está saliendo a producción el día del launch. Y después tenemos toda una etapa de mantenimiento que en videojuegos se llama post-launch o parches y updates. En software tradicional también se usaba parches y updates, pero hoy se usa mucho más mantenimiento como algo activo que debe pasar todos los días y que tiene mucha más incidencia en el día a día de los equipos de desarrollo que tal vez en un videojuego que es un poco más reactivo. Y ahora vamos a explicar a qué me refiero con esto. ¿Hasta acá todo bien, Darío? Esto es contexto. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué es un test plan? El test plan se hace en las etapas tempranas, antes de iniciar la producción, antes de iniciar lo que sería en el equivalente a software tradicional, antes de la etapa de desarrollo, ¿sí? Cuando estamos en la etapa de concepto y ese concepto redujo riesgos y validó la viabilidad técnica, antes de meternos en la producción, que realmente es el gran costo y el gran esfuerzo que uno tiene que hacer, se hace un test plan. Les voy a mostrar un poquito del ejemplo. Esto no es el detalle del test plan de Space Prison. Hay muchas cosas que tienen que ver con confidencialidad que no puedo exponer acá en el webinar, pero sí les voy a mostrar un poco de lo que era el Greybox de Space Prison. Space Prison es un juego de realidad virtual, un first person shooter, en donde caminamos una plataforma de 12 metros de largo con los cascos de realidad virtual puestos, y la historia cuenta que en una nave espacial prisión, una nave prisión que anda por el universo, los reclusos se rebelan al mando de una figura que es el boss final, y la persona, el jugador, interpreta a el marine que viene desde un planeta cercano, que no se dice el nombre, pero cuando mirás por los ventanales se ve la Tierra, que viene desde un planeta cercano a rescatar la nave. Entonces uno entra por la bodega, en la bodega es un pasillo donde hay algunas celdas y empiezan a aparecer algunos de los monstruos que aparecen ahí, y uno va caminando hasta el final del pasillo de 12 metros. 12 metros, es decir, uno con el casco camina 12 metros lineales, es un montón caminar 12 metros, no parece tanto cuando uno lo dice, cuando lo recorres es largo. Llega al final, se sube un ascensor y pasa por los siguientes niveles, ¿sí? El siguiente nivel es un poco más abierto, como pueden ver acá. El tercer nivel es un nivel que lo llamamos la cápsula porque tiene todo una cápsula gigante de vidrio en donde se puede ver el universo. Es muy impresionante, impresionante verlo desde adentro de realidad virtual. Hay algunos pasillos finos que hay que caminar. Y esto de acá es una plataforma que te eleva de manera abierta, te eleva hacia la cúpula, em, que es donde está el boss final. Y el boss final tiene un nivel circular con una cabina de comandos en donde está controlando la nave, y bueno, hay que matarlo antes de que pueda eh, escapar con la nave. En este Gracebox, nivel por nivel, se definen en el playtest cuáles son los criterios de aceptación para cada nivel. Se hace un plan de test para cada una de las etapas de producción. En nuestro caso, nosotros utilizamos metodología Scrum, ¿sí? Metodologías ágiles bajo el modelo Scrum, con lo cual dividimos las etapas en sprint. Esto, hacer un test plan es independiente de la metodología que se use. Nosotros usamos metodologías ágiles, están las metodologías ShapeUp, está la metodología Kanban. Hay otras metodologías que son más específicas de desarrollo de videojuegos,
En nuestro caso, Scrum funcionó perfecto para el desarrollo de este proyecto porque el scope, el alcance, estaba muy, muy claro lo que íbamos a hacer. Entonces pudimos separarlos en partes y definir sprints. Eran unas 14 sprints aproximadamente que nos iba a llevar terminar todo el proyecto. Y en cada una de esas etapas, nosotros teníamos planificado qué es lo que se iba a probar, cuáles eran los criterios de aceptación de cada uno de los niveles, y en el gray box podíamos definir, utilizando estos gray box, podíamos definir cuál era el alcance de los tests que íbamos a hacer en etapa de producción. ¿Sí? En etapa de producción, ¿qué se mide? Se mide calidad, ¿sí? Calidad de código, calidad de sonido, calidad de assets, calidad de integración, y se mide también la calidad de experiencia. Todo definido por criterios de aceptación. El concepto en inglés Acceptance Criteria es un concepto incorporado por metodologías ágiles, por eso nosotros lo, lo utilizamos mucho dentro del proyecto al utilizar metodología Scrum, pero es un concepto que se puede llevar a otros modelos y otras metodologías de producción de videojuegos. Y es un concepto muy importante porque lo definen en conjunto el Quality Assurance, la persona que va a hacer calidad, la persona que va a ser de Product Owner, el que en teoría está como productor, y el equipo. El equipo es parte de los criterios de aceptación. Todos están de acuerdo en los criterios de aceptación que va a tener cada una de las partes, y los criterios de aceptación tienen forma de por ejemplo, un buen criterio de aceptación para el nivel 1 es poder llegar al final del pasillo eliminando a todos los enemigos en menos de un minuto. Es decir, tiene que ser viable hacerlo. Si el juego, la dinámica, la cantidad de monstruos que salen, eh, los disparos o lo que sea, llega en menos de un minuto, no está pasado el criterio de aceptación. ¿Sí? Como ese, se pone un listado de criterios de aceptación en los que todos están de acuerdo, y cierto nivel o cierta tarea va a estar totalmente terminada cuando esos criterios de aceptación estén aprobados por la persona que valida calidad. Automation es el proceso mediante herramientas que automatizan el flujo tanto desde correr funciones de código como también correr, simular la jugabilidad desde adentro. Hay herramientas que te permiten simular la jugabilidad dentro dentro de cierto nivel, dentro de cierta etapa, dentro de cierta escena del juego. Uno puede simular la jugabilidad y ver los resultados, hacer que de manera automática el jugador avance sobre un pasillo, se acerque a cierta puerta y probar que cuando el jugador se acerca a cierta puerta, la puerta se abre, por ejemplo. Eso se puede programar con em, automation, con lo que es calidad automatizada. Hay varias herramientas para esto. Si alguien quiere saber sobre este tipo de herramientas, después me pueden contactar, escribir un mail, les paso listado completo. Y lo que es el playtest, que es juntar o invitar a jugadores lo más parecido a la audiencia real que puedan venir y probar el juego o la demo o el progreso que se haya hecho de manera similar a lo que va a ser el día que salga a producción, y sobre eso sacar métricas y, y resultados de lo que desarrollamos hasta el momento. Y ahora ya yendo a lo que es la etapa concreta de alfa y beta test, que es por lo que tenemos este webinar.
Alpha test principalmente es interno, es cerrado. Lo hace el equipo con el propio equipo y en los casos, como por ejemplo en la empresa donde yo trabajo, em, que en general hacemos desarrollos de videojuegos o de simuladores para empresas externas, no para la propia empresa, sino para empresas que lo requieren, el propio cliente es parte del alfa test. Entonces, el alfa test es cerrado. Se puede invitar algún equipo de playtest, es decir, estudiantes de universidad o un grupo cerrado de máxima confianza que venga a hacer las pruebas alfa, pero estas pruebas alfa tienen un alto contenido técnico. Es decir, en las pruebas alfa nosotros medimos la cantidad de errores y en general hay muchísimos errores, ¿sí? Las pruebas alfas están en una etapa temprana de pruebas, es decir, que se espera que haya muchos errores. Se miden los tiempos, tanto de jugabilidad como de respuesta, se miden los FPS, se miden métricas duras de performance, ¿sí? Desde FPS, lag, en caso de lag, ping y métricas de latencia en juegos que tengan servidores o que sean multijugador. Se miden a través de herramientas como Crashlytics y un montón de otras herramientas que hay para poder medir y encontrar errores que tal vez no son perceptibles para el usuario, pero que son pequeños errorcitos que van quedando perdidos por el juego, que el usuario a lo mejor no los percibe, pero que a la larga pueden causar algún error fatal dentro del juego y cortar el juego en cierto punto. Entonces, todo ese tipo de métricas se hacen en el alpha test. Además, se hacen muchas pruebas cualitativas, es decir, se somete a esos formularios en donde los jugadores y los alpha testers hacen su devolución de manera cualitativa y no cuantitativa. La mayoría de los test cualitativos en alpha test se hacen guionados. Es decir, es como si hiciéramos una puesta en escena de una obra de teatro. ¿Sí? Guionamos el test. En general no son juegos libres. Hay una etapa de integración final, al final de la etapa de alfa, donde se hace toda una etapa de juego libre, donde el jugador juega lo que quiere, como quiere. Pero el alfa test está planificado y guionado. Se piensan escenarios y se hace que los jugadores jueguen esos escenarios, tratando de lograr objetivos que a veces no son el objetivo concreto del juego en sí. Por ejemplo, en la etapa de alfa test dentro de Space Prison, nosotros les hicimos a los jugadores que disparen a la cabeza y solo a la cabeza de los monstruos del primer nivel. Y tratamos de medir dónde impactaban los disparos y ver si podíamos mejorar la estabilidad del juego y también mejorar la dificultad de juego con la cantidad de disparos que hacían los jugadores a la cabeza, sabiendo que si disparaban a la cabeza era mejor. Pero solo se lo dijimos a un grupo de alfa testers, a otro grupo le dimos otras tareas, como por ejemplo, el primer nivel trata de no disparar, solamente llega hasta el final y cuando llegues al final del escenario date vuelta y ahí sí dispara. Al final de la escena, dije escenario al final de la escena. Entonces, en el alfa test uno guiona, porque son pruebas que están pensadas para cerrar la etapa de producción, ¿sí? Alpha Test es una etapa de cierre para la etapa de producción. Beta Test es una etapa de apertura de producción. Perdón, de apertura de salida al juego, de salida al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? La producción, lo que sería el desarrollo del juego, el proyecto del juego, inicia con la etapa de concepto y termina con la etapa de alpha test.
El juego jugable inicia con la etapa de beta test, no con el lanzamiento, no con el launch. Inicia con la etapa de beta test. Ya estamos con el juego en marcha, ya estamos con un juego realista en la etapa de beta. En la etapa de beta, la diferencia principal es que vamos a probar impacto en los usuarios finales, con lo cual seguramente han sido beta testers de juegos o al menos han visto que muchas veces se abren juegos en modo beta y te permiten por Steam, por Itchy, por algunas de las plataformas, te dicen, bueno, este juego está en beta, pero podés entrar y probarlo. La mayoría de las plataformas además tienen toda una sección en donde uno puede entrar a jugar juegos que están en beta. Generalmente son juegos gratuitos en donde uno paga, por así decir, el juego dando feedback, aceptando tener errores y jugándolo para que esas métricas que están de fondo den errores por sí mismas. Entonces el beta test es una etapa de refinamiento final. Las métricas son mucho más cualitativas. Siguen tomándose métricas duras, como por ejemplo FPS, lag y latencia, em, medidas de performance, algunas medidas de jugabilidad que ya no son tan duras, son métricas más blandas, son métricas que tienen que ver con algunos componentes cualitativos inferidos dentro del juego. Y hay muchas herramientas que te permiten recolectar datos de uso del juego, datos de jugabilidad. Y después, por supuesto, las siempre queridas y a veces temidas reseñas o feedback de los jugadores en las plataformas. Se aconseja en etapa de beta no abrir las reseñas al público, ¿no? Sino hacer reseñas solamente internas y dejar dentro de la etapa de beta formularios y una clara forma para el usuario y para el jugador de dar feedback de issues, de reportar errores, ¿sí? Si el usuario no tiene una forma clara y explícita de dónde reportar errores y cómo comunicarlos, va a salir a gritar al mundo que lo que hizo anda mal. Entonces hay que canalizar y darle un lugar para poder al jugador, al usuario, poder permitirle dar feedback negativo o encontrar una respuesta a algún error que tuvo. ¿Sí? A veces cuando estamos construyendo videojuegos nos olvidamos que del otro lado el jugador es un consumidor más, como cuando uno consume un servicio de teléfono o cuando uno, no sé, compra una suscripción de Netflix. Si compras una suscripción de Netflix y a todo el mundo le funciona, y vos de golpe un día deja de funcionarte y te da un error en la pantalla y no funciona, vas a tener dos caminos. Uno es que te diga, hay error. Si no lo podés solucionar rápido, escribinos a este WhatsApp. O escribinos o hacé clic acá y avisanos. ¿Sí? Que canalizaste la frustración de la persona o lo que la persona quiere comentarte sobre lo que le está pasando. Y el otro camino es que le digas, hay error. Suerte. Y la persona no tenga una forma de corregir ese error ni a nadie a quien comunicárselo. ¿Qué va a pasar? Va a ir a Twitch, a Instagram, va a ir a Discord, va a ir a todas las plataformas posibles y va a decir, Netflix no anda, me siguen cobrando y esto es un desastre. Ojalá a ninguno le pase. Y esa es la peor reseña que podemos tener. Entonces, dentro de lo que son las pruebas alfa y beta, el alfa es puertas adentro, el beta generalmente es puertas afuera, pero con un grupo reducido. Y ese grupo reducido, la clave es serle claro en qué es lo que esperamos de ellos y dónde pueden dejar sus quejas. Herramientas y métricas. Depende, las herramientas y las métricas dependen de muchas cosas. Dependen principalmente de la metodología que estén usando. Por ejemplo, nosotros utilizamos metodologías ágiles, específicamente el framework Scrum. Para lo que es el framework Scrum, usamos la herramienta Jira. Jira es una herramienta de la empresa Atlassian. Es una herramienta gigante, te permite hacer de todo, pero
mucho más que simplemente es una herramienta de gestión de proyectos de manera integral. Se integra con muchísimas plataformas y es una herramienta de, de gestión de proyectos principalmente utilizada en la industria de web y mobile, de lo que es desarrollo de software tradicional, pero hoy está muy utilizada en proyectos de videojuegos, sobre todo aquellos proyectos que están definidos con una etapa de concepto y de prototipo bien clara. Eh, Algunas otras herramientas que nosotros usamos dentro del desarrollo, por ejemplo, utilizamos test rails para hacer toda la planificación del test plan. Dentro de test rails definimos los criterios de aceptación, las pruebas manuales que se iban a hacer y definimos también cada vez que se hace un test de calidad o de regresión o un playtest, se dejan todas las métricas registradas dentro de TestRail. Para lo que es repositorio, estoy pensando en herramientas que sirven y que generalmente me preguntan los alumnos. Para lo que es herramientas de repositorios de código y de assets y de integración continua, GitHub, GitLab, Bitbucket, tanto Unity como Unreal tienen repositorios propios. En general, nosotros hemos tenido problemas cuando queremos integrar otras partes. Em, pero, pero si ustedes están usando el ecosistema Unity con un equipo em, donde todos los roles del equipo se saben integrar con Unity, no hay ningún problema que usen los repositorios y la integración continua del mismo Unity, ¿sí? El problema lo empezás a tener cuando parte del equipo tiene que trabajar con herramientas externas y bueno, ahí es donde GitHub, GitLab o Bitbucket son alternativas válidas que son las que usamos nosotros. Por supuesto, la consola de Unity, el Unreal Insights, son herramientas que son básicas para todo lo que es debugging, pero Backtrace, no sé si la han escuchado alguna vez. Backtrace es una herramienta que es estándar en la industria en todo lo que es la industria web y mobile, y que cada vez se está empezando a usar más en la industria de videojuegos. Todo lo que es Backtrace es para reportes de errores, em, que a veces son difíciles de encontrar desde adentro de Unity. Para todo lo que es test, bueno, como ya les dije, TestRail. Y lo que es control de builds para poder volver para atrás, por ejemplo, les puede pasar, es muy común que hagan una versión nueva, estén en etapa de beta, están en la etapa de beta. Pasó una semana, tuvieron un montón de feedback, corrigen el feedback y sacan un update, un parche, dentro de la misma etapa de beta. Entonces comunican a todo el mundo, hay un nuevo update, actualizá el juego y volvé a probar jugar y darnos feedback. Y a lo mejor ese update rompió cosas que antes funcionaba, arregló las dos o tres que funcionan, que en ese update arreglaron las dos o tres que estaban, pero sin querer o sin darse cuenta puede pasar que hayan roto 10 cosas. Arreglaron 3, rompieron 10. Bueno, tienen que tener una forma de volver atrás las builds, de volver a la versión anterior, donde 3 cosas rotas eran mejor que 10. Entonces, para control de builds, Steam tiene su propia herramienta, Unity tiene su propia herramienta, Itchy, cada plataforma tiene su propia herramienta. Son bastante simples. Si no las probaron todavía, las pueden hacer en etapa de beta. También lo pueden hacer en alfa. En general no es tan común tener que volver para atrás un alfa, eh, al menos no de manera urgente, porque está mucho más controlado. Pero para la etapa de beta y para la salida a producción, una vez que están en vivo, son muchísimo más necesarias. Y bueno,
para lo que es, si tienen algún juego multijugador, los servidores van a necesitar seguramente Sentry o el mismo Backtrace o Game Analytics o Unity Analytics, que son dependiendo de qué servidor estén usando. Si están usando los servidores que propone Unity directamente, Unity Analytics. Pero si están usando un servidor propio, algo hecho en AWS o con, no sé, con alguna herramienta por fuera del ecosistema de videojuegos para hacer un servidor por ahí más potente o escalable o más flexible, o más manejable, más profesional, bueno, seguramente Sentry o Backtrace son las herramientas que necesitan. Y de todo esto, uno después tiene que ejecutar los cambios. Em, este es el monstruo final, el boss del juego. Es sobre lo que más tuvimos que iterar porque la gente da muchísimo feedback sobre los bosses. Hay expectativas seteadas a lo largo de toda la historia que uno va contando. Esta experiencia dura 4 minutos porque está pensada para parques de diversiones y para parques de diversiones o shoppings o centros donde, donde se disponga de 12 metros de largo para poder recorrerlo. En la casa de uno nunca hay 12 metros de largo para poder recorrer un juego de pasillos largos. Y tuvimos que hacer actualizaciones al boss y a los enemigos. Es, les diría, donde más errores encontramos y seguíamos encontrando errores o donde queríamos corregir y sobre la corrección generábamos nuevas fallas. El proceso de prueba y error es un proceso al que no le tienen que tener miedo y no lo tienen que menospreciar. En mi experiencia, más del 50% del tiempo y del presupuesto se va en corrección y en refinamiento de las pruebas. Lo que funciona en la máquina de ustedes, lo que funciona en su compu, en su consola, lo que le funciona al equipo de desarrollo, en general no le funciona al usuario final y siempre la demo es el momento donde todas las cosas fallan. Em, y bueno, y con estos casi 40 minutos de charla, dejo espacio para preguntas y bueno, te dejo, Darío, que me cuentes. Bueno, muy interesante acá lo que nos has dicho. Me quedé pensando en esas típicas pruebas de regresión, esto de arreglaste algo y rompiste otras cosas, ¿no? Que son tan comunes. La importancia de reprobar, porque en general pasa eso. Supongamos, como bien vos decías, ¿no? Tenés, no sé, un módulo A que está conectado con 20 módulos, uno presenta problemas, se arregla ese problema, pero tocando algo en A. Entonces, A con ese módulo funciona bien, pero después deja de funcionar con los otros, ¿no? Y esto que es tan común me has hecho recordar algunos escenarios que son terribles. Y te hago una preguntita que me hicieron llegar aquí, pero no te quería interrumpir. Este, vos en el desarrollo, en la experiencia que tenés de desarrollo de videojuegos, del tiempo total que dura un proyecto, una parte, digamos, está directamente vinculada a las actividades de desarrollo del producto, pero en ese costo total, una parte grande tiene que ver con el rehacer ciertas tareas y actividades que son con arreglar y refinar cosas que no salieron bien en la primera ejecución, ¿sí? Sé que son métricas complejas, pero que de alguna manera sí me indican cuánto trabajo estoy rehaciendo en mi producción y sobre todo si logro llegar a direccionar en qué etapa del proyecto se produce el corpus, sé si estoy bien en testing o estoy mal en programación o en análisis o en lo que fuera, ¿no? De cómo depende la metodología que uses y depende cómo has estratificado tu proceso de producción. Ahora, ¿tenés una idea vos global o intuitiva, aunque no lo obtengas de una métrica, de ese esfuerzo, ese tiempo? ¿Qué porcentaje implica en un proyecto de videojuegos? O sea, no sé, sale 100 pesos. De esos 100 pesos, ¿cuánta plata fue por rehacer cosas? Bueno, te voy a responder lo más objetivo posible, ¿sí? Porque como bien dijiste vos, depende, ¿sí? Pero
Las métricas las tengo, al menos en la práctica de la empresa donde trabajo, las métricas las tengo en base a logrado fijar ciertas variables que hacen que estos cálculos se vayan a cualquier lado, ¿sí? ¿Qué variables dejamos fijas? Logramos fijar la variable tecnologías. Nosotros desarrollamos en un stack tecnológico que siempre es el mismo. Nosotros desarrollamos en Unity, punto. Si hay que hacer un servidor, se hace un servidor en JavaScript con AWS, punto. Las herramientas que usamos son estas. Obviamente siempre estamos buscando nuevas herramientas, estamos experimentando, pero tratamos de anualmente seguir un ecosistema, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, en el ecosistema Unity, Blender, y dentro de un ecosistema que ya es conocido para nosotros. Las herramientas, las tecnologías que usamos son las mismas. Puede cambiar el equipo, pueden cambiar las personas, pueden cambiar el profesional que se involucra, pero las herramientas son las mismas. Entonces, ya sabemos más o menos qué tiempo va a haber y ya sabemos también si alguien está trabado, quién puede haber ya renegado con algo parecido para ir a ayudarlo. O a quién ir a preguntarle que tal vez no es más parte de la empresa, pero que puede venir a darnos la respuesta. Entonces, una variable fija es las tecnologías, otra variable fija es el ecosistema de herramientas, ¿sí? Porque dentro de la misma tecnología tenés un montón de herramientas, el ecosistema de herramientas. Otra variable fija es el conocimiento. Tratamos de capitalizar el conocimiento. Es decir, esto que dije antes, las personas que trabajaron en un proyecto, seguimos estando en contacto eternamente o lo más eterno posible y mantener la buena relación para, si se llega a necesitar de vuelta para esto mismo o para situaciones posteriores, volver. Porque donde alguien te hizo algo y 6 meses después no contás más con esa persona, eh, el costo de arreglar un error en lo que esa persona hizo, sea arte o sea lo que sea, es rehacerlo de cero. Tirar todo abajo y rehacerlo de cero. Entonces, em, o emparchar, pero es el costo equivalente. Es decir, arreglarlo en general tiene un costo equivalente a Es rehacerlo. carísimo. Sí, el Entonces, software es carísimo, sí, sí, sí. entonces tenés, em, asumiendo que esas variables las tenés fijas. Y además, la metodología que estás usando también está fija, porque es una metodología que ya conoces y que el equipo conoce. El equipo tiene que conocer la metodología. Si el equipo no conoce la metodología, tenés un nuevo problema. Claro, se incrementa. Y asumiendo que tenés un proceso de conceptualización, la etapa principal, la etapa del concepto, está sólida y bien documentada, es decir, no es algo, no, bueno, más o menos por acá un par de garabatos, no. Gray Box bien logrado, como lo que les mostré recién. Un, un documento GDD donde las cosas estén bien aclaradas, donde esté la historia, donde estén los recursos, donde estén eh, el concepto completo, asumiendo que todo eso está bien y en el lugar que estoy pidiendo algo difícil y súper profesional, ¿sí? Asumiendo que todo esto está bien, que es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, el costo de calidad o de rehacer, el costo de refactor, es de un 20%. Nosotros siempre estimamos a lo que calculamos de desarrollo, le agregamos un 20% para refactor y un 10% extra para el tiempo de alfa beta testing. Ahora, empezamos a ver las variables de anterior, no definas bien el concepto, definirlo de manera vaga, con un par de garabatos y, bueno, no sé, en vez de 20, ponerle 40% al costo de Ah, sí. Mira, vos sabés que en ingeniería de software, sacado de métricas reales de grandes proyectos de software, no de videojuegos en este caso, ¿no? Me refiero a proyectos más estándar por ahí. Errores de requerimiento se pueden llegar a piramidar. Hoy este número que es escalofriante. Si llegan a producción, entre 100 y 200 veces. Sí, Un sí. requerimiento, claro, porque te afecta en todo, ¿no? Está mal el Y requerimiento, afectó en todo. el equivalente acá en videojuegos es la expectativa
del juego final, como la persona que tiene el producto en la cabeza. Está en su cabeza. Y hasta el día de hoy todavía no había muchas herramientas, hoy ya las hay, ahora te cuento algunas, pero no había muchas herramientas para hacer un prototipado que diga, esto es lo que tengo en la cabeza de manera rápida, sino que tenés que Sacar la idea. construir todo para poder sacarlo. em, Hacer el concepto de manera clara, que a todo el equipo le quede claro que vamos para allá. Es, es casi como al director de una obra de teatro decir, bueno, esto es lo que tengo en la cabeza cuando nadie conoce la obra y nadie... Es muy difícil. Entonces, es el equivalente a requerimientos, pero acá tiene la complejidad de lo artístico. Los Claro, requerimientos uno dentro de todo los puede medir, en lo artístico es mucho más volátil y rojo, yo digo, yo quiero esto rojo y rojo tiene mil matices de rojo. Entonces, claro. el solo hecho de decir el mundo es rojo ya te abrió un abanico de posibilidades en donde si no pones cuál de toda esta paleta de rojos querés, esta es la que yo estoy hablando, es la que vos te gusta, todos de acuerdo en que está esta, por eso el concepto es clave. La etapa es equivalente, es la etapa de requerimientos. Pero si eso no está, el rehacerlo es eternamente caro. Mm. Y te hago otra pregunta que es muy interesante. Hay dos etapas de las que hablabas que son, coincido con vos, delicadas. Esto del feedback o la retroalimentación que obtenés de los usuarios en etapa de prueba, porque son muy críticos y bueno, que está claro que al que produce le sirve, porque digamos, es la fuente donde vas a lograr la usina de las correcciones, ¿no? Lo de las adaptaciones. Pero también no está tan bueno que eso trascienda, porque de alguna manera se está opinando sobre algo que todavía está verde. Eh, lo que te quería preguntar, si sobre esa actividad y sobre los distintos testeos que van haciendo, según nos contaste, se presentan nuevos escenarios hoy día con la irrupción de la IA, ¿no? O sea, poder poner bots que atiendan a los clientes ¿no? Los contengan, más allá de la automatización tradicional del test, digo, ¿no? Digo, se vienen épocas interesantes. Está, está todo muy, muy verde y muy experimental, todo, ¿sí? Em, por ahí conectando un poco con lo anterior, con la pregunta anterior, una forma de que nosotros, de hecho, en la empresa estamos usando para validar los prototipos y los conceptos es meternos en VO3 de Google y tirar prompts diciéndole, eh, este es el concepto, esta es la idea, haceme un gameplay de la escena uno durante 10 segundos. Y te hace el gameplay y vas prompteando con VO3 para que te genere algo parecido a lo que vos tenés en la cabeza para comunicárselo al equipo. Y eso, en una tarde, lograste algo bastante parecido y es inmenso el avance que se hace. Me dijeron que trabaja con una calidad extraordinaria, ¿no? Sí, por ahí es mucho más sorprendente, creo, desde un punto de vista cinematográfico. Eh, Porque las herramientas, y un poco también va conectado con la pregunta que me hiciste recién, final, las herramientas parece estar pensadas para dar un impacto visual muy grande, pero después el problema real, que es el que hay de fondo, que es, che, yo lo que necesito es entender el concepto, no necesito que me hagas la versión final. Enfócate más en el concepto que en el detalle, porque sí, hiperrealista lo que hiciste, lo puedo sacar y hacer un corto de cine con lo que acabas de hacer, pero está un 30% desfasado de mi concepto y le tirás y le tirás y le tirás. La vez pasada queríamos que nos dé vuelta una R, una letra R, la dé vuelta. Simplemente que la dé vuelta. 6 horas estuvimos. Igual no lo pudimos hacer. Sacamos la R así y al cliente le dijimos, mira, eh, lo intentamos, de todas formas. La Estaba R, para llegar. imagínatela al revés. Se la tuvimos que decir al cliente que se la imagine. Pero no pudo. Ahora, la mejor R del mundo. Estaba una R de película. Era Pixar la R. Pero bueno, y de la misma forma, cuando te vas a la etapa de testeo, creo que las herramientas están inmaduras, pero en un punto de prototipado avanzado como para empezar a usarlas y ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, hay que
conocer, para poder usarlas profesionalmente, si uno los va a usar profesionalmente, hay que conocer las limitaciones. Si conoces las limitaciones, podés sentirte libre de usarlas profesionalmente. Si no conoces las limitaciones y lo usás profesionalmente, el riesgo que corres es el de cometer un error no controlado y quedar vos como un poco profesional, como el típico de este me está choreando, me da lo que hizo, ni siquiera lo miró. O sea, es Eh, que hay mucho consenso en esto que vos decís, en las distintas áreas que hacen a la tecnología y el desarrollo de software. En el fondo atrás hay software. Y hay mucho consenso con esto, que estamos en una etapa que quizás más a futuro sea más independiente la IA y pueda dar códigos, si querés, o productos o videos más refinados, más cercanos a lo que uno esperaría, pero que hoy todavía es como es peligroso, ¿no? Te sirve para ir rápido, pero como que hay que mirar muy bien qué te dio, porque no siempre lo que te dio es lo que esperabas, ¿no? O sea, hay que como que tener un conocimiento superior para curar eso que hoy la IA produce, por lo menos en el tiempo que estamos viviendo ahora. las herramientas generalistas, que son las más populares, que resuelven cosas impresionantes en segundos y con una calidad recontra profesional, son justamente eso, son generalistas. Las herramientas específicas que van al hueso sobre algo muy concreto son herramientas carísimas. Incluso en algunos casos hasta te dicen contactanos si querés que te presupuestemos cuánto cuesta, porque tienen que entrenarlos a veces específicamente para lo que necesitas para tener resultado Para los concreto modelos. sobre algo profesional. Cuando vas con algo generalista, lo que te termina pasando es que esas herramientas generalistas parecieran estar entrenadas para mantener el hype, para mantener esta sensación de wow, qué bueno que está, pero no está Sí. resolviendo nada demasiado serio de fondo, ¿sí? Ah, en términos de, por ejemplo, de código, tengo, que no me lo preguntaste, pero bueno, tengo métricas concretas de, con GitHub Copilot, por ejemplo, pudimos reducir casi el 40% del tiempo de desarrollo, pero se nos incrementó en un 60% el tiempo de Quality Assurance. Entonces, lo que antes nos llevaba 10 días de desarrollo, ahora nos lleva 4, pero lo que antes nos llevaba 5 días de Quality Assurance, por esos 10 días de desarrollo, ahora nos lleva entre 8 y 9. Al final del día, La famosa frazada corta. al final del día, el resultado final, dado que el desarrollador que sabe usar inteligencia artificial sale cara a la hora en comparación con el Quality Assurance, que tal vez lo hace manual, el costo final del proyecto termina teniendo un 25% menos al usar IA. Pero la expectativa de la gente es tener el 40%, porque solo miran lo que hizo el desarrollador. Ah, el desarrollador lo hizo en el 40% del tiempo. Claro. Y bueno, y es esto de la sábana corta, que es un poquito más larga que antes. La herramienta sirve, pero no para reducir el 60%. El que te vende el 60%, no sé, a lo mejor está haciendo un proceso que nosotros desconocemos o que yo Algo no hizo. desconozco. Claro, o te está vendiendo solo una cara de la moneda y la otra no te la está mostrando. Claro, claro. Bueno, se nos fue volando la hora. Estamos o'clock. Estamos o'clock. Bueno, interesantísimo, ver esta otra cara, porque uno, la verdad que en el mundo de los videojuegos es difícil que te expliquen y te cuenten lo que hay tras bambalinas, ¿no? El contacto de la gente con los videojuegos es la interfaz gráfica para jugar, para interactuar, y entender la ingeniería que hay atrás de un producto de este tipo siempre pone en perspectiva todo lo serio que hay que trabajar atrás para después lograr eso lúdico y todo el conocimiento que hay que tener aplicado por todas las áreas, ya sean las de artes, las de ingeniería en sistemas y otras, que tienen que conjugar en que el producto sea exitoso bajo, digamos, el sesgo del juez más exigente que hay, que es el cliente de un videojuego, ¿no? Porque un programa, un software tradicional, te dicen usalo, te puede gustar más o menos, das el proceso, da los resultados que tiene que dar y lo usaste. Pero un juego la persona está esperando otra cosa, que es disfrutarlo, ¿no? Apasionarse. Entonces hay que poner mucha ingeniería y mucho talento para lograrlo y entender la ingeniería que hay atrás, cómo se maneja esto como un proyecto, sobre todo para los jóvenes que se están integrando a esta industria, ¿no? Que a veces
no ven esta cara y parecería que obtener el videojuego, bueno, nos inspiramos y tenemos buenas ideas y digo, no alcanza. Eso está muy bien, digo, ¿no? Pero atrás tiene que haber toda una maquinaria de ingeniería muy importante para llegar a buen puerto, ¿no? La industria del entretenimiento es de las más desafiantes como un lindo desafío, pero como un desafío tremendo. La industria del entretenimiento en el rubro que quieras es una de las industrias más desafiantes de todas. Por las expectativas y por la complejidad y por el avance que hay, porque siempre uno se va a comparar con los resultados de empresas triple A que están en entretenimiento. Si haces una película, te van a comparar con Warner o con Marvel. Si haces un videojuego, te van a comparar con EA Games o con cualquiera con Epic Games, con cualquiera de todos los grandes. Que dicho sea de paso, Y, tienen presupuestos de otro planeta, ¿no? y tienen experiencia y tienen estas variables que te nombré antes que están fijas, ellos las tienen recontra mil fijas, ¿no? Pero las tienen fijadas a fuego, no cambian la estrategia de ellos, no cambian la estrategia, no cambian las herramientas, tienen un área en paralelo y pequeñas empresitas para poder hacer experimentos, pero el framework que usan para el FIFA es el mismo que usan Sí, para sí, sí. 20 más y las metodologías son las mismas y El esas core es variables no ese. se cambian. Totalmente, totalmente. Bueno, David, muchas gracias una vez más. Nos encanta escucharte. Vamos a ver con qué nos vas a sorprender la próxima vez. Pero creo que estás abriendo todo un panorama sobre esta área que hay mucha gente que le apasiona y que no la conoce, no la tiene. Y tenerla con alguien que realmente lo ejecuta, tiene su empresa y realmente te lo venga a contar es de un valor increíble, ¿eh? Así que te agradezco Darío, profundamente. gracias a ustedes por invitarme, siempre un placer compartir y estamos también en esto de la educación por pasión y porque tenemos la vocación de compartir conocimiento, así que feliz de que haya quien del otro lado le sirve este webinar. Así que sigamos haciéndolo. Gracias a los que están del otro lado, les queda el contacto y seguimos hablando por cualquier cosa que necesiten. Gracias, Eh, Darío. Buena semana. Aprovecho también para agradecerle a las autoridades de la facultad que nos brinda este espacio para poder salir quincenalmente con el webinar y a toda la gente de soporte, a Jorge y su equipo que nos ha puesto al aire. Y bueno, desearte buena semana, por supuesto un agradecimiento especial a todos los que nos siguen por el canal de YouTube y acá por Zoom y nos vemos en breve. Seguimos en el próximo webinar. Hasta luego.